Amigos, regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hemos visto cómo se benefician los políticos de las sillas de poder. Cómo buscan las personas el poder público a toda costa para engrandecer su ego, pero además para estar repartiendo, porque se empiezan a creer dioses para estar beneficiando a sus círculos más cercanos de poder. Sin mérito alguno, o sea, sin valorar a la propia familia de qué competencias tiene cada individuo para asumir un cargo de cierta naturaleza, ¿no? Tienen que competir con la sociedad entera, pero no lo hacen. Los benefician así como así. Y eso ha pasado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Miles de parientes, cientos de personajes allegados a su grupo de poder político, a su familia, les está dando puestos públicos. El caso de la sobrina que estaba en Pemex como aviadora y un montón de casos. Y lo vimos aquí, y lo vemos aquí, y lo voy a decir. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública han servido para que Enrique Peña Nieto ponga a sus amigos y lo defiendan a capa y espada. Arely Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, donde estaba Virgilio Andrade, un amigo personal de Enrique Peña Nieto, que defendió sobre el caso de la Casa Blanca. Dijo: aquí no hubo conflicto de interés, no hay problema, todos sigan a su chamba. Y Raúl Cervantes lo puso ahora en la PGR. Ambos, por cierto, fueron senadores del PRI, de este Partido Revolucionario Institucional. Es decir, no son ciudadanos con imparcialidad, no son ciudadanos imparciales que tengan objetividad sobre el tema y que no le deban nada a su partido político y mucho menos al presidente de la República para impartir justicia. No sucede así. Entonces hay un maltrato a las instituciones por la vía de las designaciones y ciertamente ocurre así. Tú estás viviendo en otro estado, vienes aquí con menos de un año de ejercicio, no implementas ninguna política, no haces nada por tu municipio y te designan. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser diputado local, diputado federal? ¿Qué quieres? Te otorgo el cargo, te otorgo el puesto, ¿no? Te voy a dar la candidatura de lo que quieras y si pierdes, te premio con un puesto público. Entonces la ley para los políticos mexicanos es: si pierdes, ganas, y si ganas, ganas. Vean Héctor Yunes en Veracruz. ¿Qué quieres? ¿La candidatura a la gobernatura? Órale, ahí va. ¿Pierdes? Te premio con una senaduría. Entonces, nunca van a perder nada. Fíjense, perdí la candidatura a la gobernatura, pero me premiaron con una senaduría. Un premio, pues, bastante consolador, o sea. Y ahora el señor Manlio Fabio Beltrones, desde hace un tiempo, cuando se venían las elecciones del 2012, implementó un discurso de gobiernos de coaliciones. Dijo: es necesario que todas las fuerzas políticas atendamos un proyecto de gobernabilidad para darle estabilidad al país. ¿Y qué pasó con eso? Que el señor Enrique Peña Nieto sea el candidato. Nosotros vamos a gestar esta coalición. Venga, PAN, PRI, PRD, vamos a hacer un gobierno de coalición. Firmemos el Pacto por México. Vamos a sacar las reformas pendientes en el tintero. Porque tenemos que tener una agenda pública donde estemos acordados, donde tengamos acuerdo todos. Porque es la única manera de darle estabilidad al país, gobernabilidad. ¿Pero sucedió? No, señor Beltrones, no sucedió. Lo han venido haciendo. Así nació el PRI. Así nació el PRI, para que ya no existieran divisiones, revoluciones, rebeliones. Formaron un partido político que reunió todo esto y trabajaron por ello, por una agenda en común para construir una república con instituciones sólidas. ¿Pero qué ha venido pasando? Ha venido creciendo la desigualdad, la corrupción, la mezquindad política, el beneficio de la silla del poder. Un maltrato a las instituciones que presumen haber realizado. Yo creo que te equivocas. Esto es lo que dijo el señor Beltrones, vamos a verlo. Reflexionar, no sobre si, y lo comentaba en alguna ocasión con mi querido amigo Carlos Navarrete, sobre si es cuestión de optar sobre la fórmula de la segunda vuelta o los gobiernos de coalición. Vamos,
Carlos y también Guadalupe Acosta Naranjo no me dejarán mentir, como lo hemos hecho durante mucho tiempo platicado al respecto, que la preocupación es la gobernabilidad, y desde hace 10 años mínimamente venimos platicando alrededor de la posibilidad de los gobiernos de coalición que cambien en buena parte el sistema político que está diseñado en viejos tiempos, que por cierto funcionaron por largos años, en donde se obtenían votaciones tan amplias en el que el que ganaba todo y los que perdían todo, y se dedicaban a fastidiar al que gana. Esa parte de la fórmula, hoy parece que tenemos que corregirla, y la corrección en buena parte, Fernando, sería: el que gana no gana todo y los que pierden no pierden todo, y tienen la obligación de coaligarse o acordar lo que le conviene a este país. La fragmentación que llegaba a ser de 3 partidos políticos, la verdad, cuando terminan las elecciones, en las últimas ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de participar, se concentran en 3 opciones. Nos está avisando que nos tenemos que preparar al respecto de pasar del antiguo debate sobre la legitimidad o la simple legitimidad hacia la gobernabilidad, en el entendido de que yo en lo personal creo que la gobernabilidad trae legitimidad. Vamos, distintas fuerzas ya después de establecido un gobierno pactaban de manera pragmática pero no institucional lo que debería de suceder. Ese fue el 88. Parecía que lo habíamos resuelto todo hasta que nos llegó el 94. Y algo también se rompió el 94. Y se rompió con el levantamiento en Chiapas, con el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y con una elección que, por cierto, muchos de los que están aquí, prestigiados analistas, comentaristas, articulistas, columnistas, relataban como el voto del miedo. El partido llamado hegemónico pierde la mayoría en Cámara de Diputados y tiene que aceptar una realidad. Surge una nueva forma de gobierno dentro de la Cámara de Diputados, que después trasciende hacia la Cámara de Senadores, que en lugar de tener una gran comisión, hay una junta de coordinación política que se encarga de acordar entre los distintos, los diferentes, las votaciones que se tienen. Pero si el 97 fuera poco, el 2000, muchas cosas se rompieron, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Y no fue el personaje, sino fue la elección en ese momento. Y de verdad, lo digo, en el 2000, por primera vez tenemos un presidente de la República que llega con el 42% de la votación, en declive, 42. Ya no se hablaba de legitimidad, porque parecía que la alternancia había sido la solución. Pero al paso del tiempo nos hemos dado cuenta, y lo pueden juzgar los gobiernos de todos esos tiempos, que los acuerdos para modificar la Constitución y la ley lo prueban hoy los legisladores, como tú, mi querido Roberto. Los acuerdos se daban y se estaban dando quizás hasta con más agilidad que cuando había una mayoría prefigurada por un solo partido político. Pero eso era 97, fue el 2000, y el 2006, mi querido Carlos, no lo quisiéramos volver a vivir. En verdad, el 2006 se rompió todo. Se rompió todo y empezamos a juntar pedacitos. ¿Quién no recordará, Carlos, junto con nosotros, el drama de ese 1 de diciembre? Que no quisiéramos vivir nunca más. En el cual estuvo a punto de no protestar como presidente de la República el entonces candidato triunfador Felipe Calderón. Y que tuvimos que hacer una serie de eventos y disposición de voluntades para que pudiera llevarse a cabo esa protesta constitucional en el mismo Congreso de la Unión de manera muy lamentable. Recuerdo, yo como presidente del Senado en ese momento, ver el palco de honor lleno de invitados especiales del mundo viendo el espectáculo
de lo que nosotros parecía que no íbamos a construir. En ese momento resolvimos, después de que hubo de suceder la toma de protesta de Felipe Calderón, el empezar otra vez los acuerdos, y lo hicimos entre todos los partidos políticos, modificando sobre todo lo que parecía no haber funcionado desde mucho antes, desde el 88, y tú lo has relatado, en el cual los medios de comunicación o el modelo de comunicación pues permitía que un candidato de un solo partido político pudiera tener acceso al 80% del tiempo, al 90% del tiempo, a los recursos, y entramos a volver a componer o intentar componer lo que se había roto. ¿Por qué? Por un sentido de responsabilidad. Pero yo qué sé y por qué les estoy haciendo este relato si ustedes lo conocen mejor que yo. Pero es necesario recordarlo, porque después vino el 2012 y no fue distinto. Vamos, el candidato triunfador lo hizo como partido político en el que yo milito por el 32% de la votación. Solo lo que fue el producto de los aliados de manera electoral le dio cerca del 37-38%. Estaba señalada la falta de gobernabilidad, pero aquí la magia la hizo el talento de los políticos, que pudieron llevar a cabo un pacto por México, y debería de funcionar a través, en el 2018, de gobiernos de coalición. Hace surgir la idea correcta de que el sistema político no debe de sustentarse simplemente en el pragmatismo, sino en algo cierto, aquello que nos obligue constitucional y legalmente a acordar entre las fuerzas políticas, que se llame gobiernos de coalición, donde el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. El punto es, y el eje, cómo le damos gobernabilidad a este país después de haberle dado democracia, después de haberle dado estabilidad, después de haberle puesto talento con el pragmatismo para que las cosas funcionen. Las coaliciones de gobierno, Pepe, y tú lo dominas perfectamente bien y lo conocemos, algunos porque lo hemos vivido y otros porque lo han leído con enorme puntualidad. Desde 1977 tuvo ahí una falla en la reforma de Reyes Heroles. Las coaliciones, electorales. Las coaliciones electorales se terminan el día después de la elección. Vamos. ¿Por qué las coaliciones electorales no continúan haciéndose visibles en el Congreso? Sí a las coaliciones electorales, que se repliquen en gobernabilidad en el Congreso, conforme a la plataforma que cada uno de ellos suscribió y registró en el Instituto Electoral. No se trata de disminuir al presidente de la República. La verdad es que es un presidente mejor acompañado. Dije al inicio de mi primera intervención, y no tomaré mucho tiempo para esto, que no se trata de un debate si es mejor la segunda vuelta o si es mejor el gobierno de coalición. Es posible, con la experiencia española, que necesitemos las dos. Porque en España no han podido perfeccionar su sistema y pueden ir a tantas elecciones como sean necesarias, aun cuando pues tengamos la esperanza de que en la tercera o en la cuarta se pongan de acuerdo. Pero para ellos no hay un deadline, que es el 1 de diciembre para nosotros, que permita no nada más a los dos partidos más importantes que estuvieron al final participar, sino a todos los demás, siempre y cuando se coaliguen con alguno de los dos candidatos. Y con esto vendríamos verdaderamente a acercarnos entre nosotros a eso que aquí en la mesa se definía como la búsqueda de acuerdos entre unos y otros para evitar las posiciones radicales en su momento. Y creo que ahora sí encontraríamos una ruta no directa hacia lo que puede ser la disminución de la pluralidad con una segunda vuelta electoral directa. Porque los partidos políticos, por más pequeños que parezcan, son importantes. La guerrilla no se extinguió cuando se le combatió y se le liquidó, sino cuando se le metió. Se le metió a un órgano parlamentario de decisión, de participación y de importancia.
Nadie se acuerda de ello, o muchos omiten el señalarlo, pero ahí fue donde nacieron los plurinominales, en buena parte. Y esto acercó el país a lo que ya tenemos, un país con una democracia, un país con estabilidad, un país con alternancia. Ahora lo que queremos es un país con gobernabilidad. Porque los cuates y las cuotas ya existen, a final de cuentas. ¿Qué importa el partido político que esté ahí? Los cuates siguen existiendo, las cuotas también se aparecen y no son más funcionales. Siendo un sistema presidencial, lo que debería de conservar el presidente es el nombramiento con ratificación y la remoción por parte del presidente de manera automática cuando así lo desee, para pasar a un nombramiento con ratificación nuevamente. Le daríamos un tono y una transición verdaderamente al sistema político, porque lo que hemos vivido es la alternancia, pero la transición del sistema político, del modelo, como bien lo señaló Roberto hace un momento, no la hemos tenido realmente. Hemos hecho que este presidencialismo se acompañe con nuevas instituciones, pero en realidad no hemos llegado a la transición. Y creo que esa es una tarea que buena parte de aquellos que nos hemos dedicado a que las cosas pasen en este país, lo podemos obsequiar. La política es insustituible, el diálogo también. Y la política y su magia en el acuerdo, en la relación, en el planteamiento civilizado de propuestas distintas que pueden llegar a una coincidencia por el objetivo común, siempre va a ser premiada. Y qué bueno que aquí se encuentre en buena parte de esa clase política que tiene mucho que hacer por delante. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Manlio Fabio Beltrones en este foro que organizó el senador Roberto Gil Suart. Son palabras nada más. Yo pienso que se equivoca el señor Manlio Fabio Beltrones, que además puso a su hija como diputada plurinominal. ¿Bajo qué mérito? Pues por ser su hija. Y su hijo, el esposo de su hija diputada plurinominal es senador. Y así ocurre. Después de que pasó lo de Malinalco, las Casas Blancas, el secretario de la Función Pública, pues amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Amigos, familiares, personales, sin credenciales ni mérito alguno, es lo que sucede en la política mexicana. Peña Nieto ha logrado incluir en estos puestos públicos el mercado del intercambio, el chantaje y el favoritismo. Este es el sistema. El chantaje, el favoritismo, el intercambio en el mercado, en los puestos públicos, es el sistema que impera en el sistema político mexicano. Este sistema es el que ha venido a implementar el PRI. Y a veces pues ha sido comparsa el Partido de Acción Nacional. Felipe Calderón le entregó vía institucional la banda presidencial a Enrique Peña Nieto. Y hoy parece que sí están haciendo un pacto porque Margarita Zavala sea la próxima presidenta de este país. Te hice un favor, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto le dice. Ahora me lo pagas. Como en algún momento hizo Porfirio Díaz con su compadre, Manuel González. Te voy a entregar la presidencia, compadre, pero al acabar los 4 años me la regresas. Y así le hicieron y así se quedó otros 30 años. Le tomó 5 meses nombrar a Enrique Peña Nieto a un subsecretario de Prevención del Delito. Y cuando lo hizo, ¿se acuerdan? Eligió al corrupto de Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México, donde los escándalos de corrupción tan grandes en el manejo y desvío de recursos públicos y actividades electorales ilícitas, que tienen amplia documentación, y ustedes lo pueden checar, debió renunciar forzado por estas acusaciones en su contra. Y un día Alfredo Castillo amanece como Procurador Federal del Consumidor, otro día amanece como titular del Deporte Nacional, otro día amanece como comisionado para la seguridad en Michoacán, otro día amanece como titular del Deporte Nacional, ya lo dije. Y de acuerdo al Centro de Estudios del Sector Privado, el nivel de honestidad del Ministerio Público es alrededor del 37%, es decir, que solo en 3 de cada 10 ocasiones se actúa honestamente. Y entonces viene Manlio Fabio Beltrones, como ya vimos en el video, y habla
de cómo generar un sistema que dé gobernabilidad y estabilidad. Ahora, yo les quiero decir algo. Dijo el señor Beltrones que hay que cambiar este sistema político que en buena parte estuvo diseñado en viejos tiempos, pero que ya no funciona en nuevos tiempos. Bueno, él pertenece al sistema implementado en los viejos tiempos. ¿Ustedes confían en el señor Manlio Fabio Beltrones de tener ideas sagaces, creativas, innovadoras en el sistema político mexicano para implementar para los nuevos tiempos? Cuando él formó parte de la vieja escuela, cuando implementa este sistema que estamos viendo de chantaje, de favoritismo, sin mérito alguno, sin credenciales, simplemente con la situación de que soy pariente cercano, amigo cercano de estos hombres que pertenecen a la cúpula de los partidos políticos. No, él no lo tiene, él no tiene esta solución. Dice, el que ganaba todo antes, pues se quedaba con todo. Y la corrección es que ahora nadie pierda mucho, sino que todos ganen un poco de todo. Entonces, la gran idea del señor Manlio Fabio Beltrones es estar hablando con los partidos políticos, donde él dice que no existían coaliciones. Yo le quiero decir, siempre han estado haciendo sus coaliciones con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido Nueva Alianza. ¿Han dado resultados? Han incrementado la corrupción, han incrementado la desgracia en el sistema político mexicano. Esa es su gran solución para los problemas del país. Que venga el PRD, que venga el Partido Nueva Alianza, que venga el Partido Verde Ecologista y apoyen al PRI. Porque el PRI no se puede quitar de la mente dejar de ser el partido hegemónico de México. Durante ya un siglo prácticamente, 70 años en el poder, una dictadura de un partido hegemónico, una dictadura de este partido político, donde no pudo conciliar la oposición y donde él mismo empezó a crear partidos de oposición para maquillar, para disfrazar una democracia, donde existieran voces que presentaran nuevas propuestas, donde existieran organismos, asociaciones civiles, cuerpos políticos que presentaran nuevas propuestas. Todos estaban comprados, los gremios artísticos, todavía un control absoluto de este partido hegemónico que estuvo en el poder durante tantos años, que regresa al poder después de una década perdida con el Partido Acción Nacional. Y entonces dice, bueno, hay que aliarnos, hay que formar el Pacto por México. O sea, es una idea obsoleta y sigue empecinado el señor Manlio Fabio Beltrones en que este discurso lo siga catapultando como un personaje muy innovador en el ámbito político y muy respetable. No es así, esa no es la situación. Se equivoca Manlio Fabio Beltrones. Entonces vamos a convenir negociar los puestos públicos otra vez, negociar a las instituciones. ¿Qué quiere el Partido Acción Nacional? ¿Quieres a la PGR? ¿Qué quiere el Partido Verde Ecologista de México? ¿Quieres mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Qué quieres? ¿Cómo vamos a formar el Parlamento? ¿Cómo nos vamos a distribuir, a repartir las instituciones? Eso no es democracia, eso es seguirle apostando a el poder hegemónico del Partido Revolucionario Institucional. Un gobierno de coalición, dice él, que garantizaría la gobernabilidad para el 2018. Entonces maneja doble discurso. Dice, no usemos el sistema viejo, creemos uno nuevo, coaliciones, gobiernos de coalición. ¿Qué pasó aquí con su gran idea del gobierno de coalición del PRI, del Verde Ecologista de México? Una serie de traiciones. El dirigente del Verde se queja del dirigente del PRI. Vean la corrupción del Partido Verde Ecologista de México. Son situaciones realmente degradantes, avergonzantes. Es una tontería lo que maneja el señor Beltrones. Es estar profesionalizando un discurso tonto, obsoleto. Lo que sí me parece es que para eso existen las instituciones, para crear contrapesos. El asunto es que las instituciones tengan su facultad para accionar, que las instituciones no sirvan a los intereses de un presidente, que no estén doblegadas al Ejecutivo Federal. Y el Ejecutivo Federal en este sentido tiene toda la responsabilidad de poner personajes imparciales a los partidos políticos, por supuesto, para que haya el real contrapeso. Pero no existe. No existe. Y Manlio Fabio Beltrones viene con lo mismo que ha pasado todos estos años. Simplemente para estar maquillando y para estar imponiendo lo que les
les acomoda lo que les conviene para las próximas elecciones del 2018, donde esta idea de los gobiernos de coalición pues favorezca a la candidata Margarita Zavala, ya acordada con Enrique Peña Nieto, donde ve el poco valor que tiene ya el partido en el país, la crisis de sus aliados, Nueva Alianza, Verde Ecologista, y entonces ahora buscan a los otros partidos, oye, tenemos que hacer gobierno de coalición. Yo te entregué la banda presidencial, yo PRI al PAN, ahora el PAN al PRI, ahora va a ser así, el PRI al PAN. Esa es su gran idea. Vamos a una pausa comercial y regresamos.